¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a este espacio de información medioambiental. Yo soy Abril Osorio, en nombre de este gran equipo le damos la bienvenida a Green TV. ¿Qué le parece si comenzamos? Para este Mundial de Fútbol, el gobierno ruso no ha escatimado en esfuerzos ni en gastos. Ha invertido más de 12.000 millones de euros y la mayor parte de esta inversión la ha destinado a los 12 estadios con el objetivo de cumplir con uno de los puntos fuertes, que es la exigente política de sostenibilidad ambiental y social de la FIFA. El Mundial en Rusia se caracteriza por ser un evento que cumplirá con importantes estándares de sostenibilidad en su infraestructura. Por tal razón, algunos estadios han sido reconstruidos y otros son nuevos, y en ellos se han instalado tecnologías para rebajar el consumo de energía y con esto, el impacto ambiental. Para cumplir con una de las premisas clave de hacer de este un mundial verde, que cumpla con las normativas en la materia tanto rusas como internacionales, en 3 de sus estadios recurrieron al método de evaluación y certificación de la sostenibilidad de edificios técnicamente más avanzado y líder a nivel mundial, llamado BREEAM, un estándar presente desde 1990. Ya que por sus características no todos los recintos podían optar por esta medición de BREEAM, la FIFA exigió al país anfitrión una normativa verde que se elaboró en 2016 y se denominó ruso. Esta nueva certificación se basa en la armonización de los estadios de fútbol con los requisitos de planeación, arquitectura, construcción e ingeniería que garanticen un inmueble sostenible con eficiencia energética y compatibilidad de las instalaciones con el medio ambiente y, por supuesto, que en su uso contamine lo menos posible. Bueno, pues tras un maratónico proceso de negociaciones, la Unión Europea fijó una tasa mínima del 32% de energía renovable para 2030. El pacto eleva el nivel del 20% de renovables que la Unión Europea tiene marcado para 2020 y supone casi el doble de la cuota del 17% de energía solar, hidráulica, eólica y la biomasa alcanzada en 2017. Con ello buscan limitar las emisiones contaminantes al menos en un 40% para el 2030 en relación con los valores de 1990 y limitar el aumento de la temperatura global a final de siglo por debajo de los 2 grados centígrados. Aspectos importantes de este acuerdo son que prohíbe el llamado impuesto al sol hasta el 2026 para fomentar el autoconsumo energético. Establece una tasa del 14% de energía renovable en el sector del transporte para 2030, que se prevé servirá para impulsar el vehículo eléctrico. Asimismo, pretende reducir progresivamente el empleo de aceite de palma para producir biocombustibles destinados al transporte hasta el 2030 y limitar sus importaciones, que provienen especialmente de países como Indonesia y Malasia. También se congela la producción europea de biocombustibles de primera generación, como el etanol, en los niveles de producción que alcance cada Estado miembro de la Unión Europea en 2020 y se fija un objetivo del 3.5% para la segunda generación, generados a partir de cultivos no alimentarios, como el caso de la madera. Bueno, pues un estudio publicado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, la mayor organización conservacionista independiente en el planeta, reveló que el plástico representa el 95% de los residuos que flotan en el mar Mediterráneo y alcanza niveles récord de contaminación. Según el informe, Turquía y España encabezan este ranking de los países que vierten más residuos de ese material. El documento apunta al uso excesivo de plásticos, la pésima gestión de los desechos y al turismo masificado como principales responsables, pues solo se recicla 1/3 de las 27 millones de toneladas de residuos de plástico que se producen cada año en Europa.
Oceana, la Organización de Conservación Marina, ha denunciado que por cada plástico en el mar hay decenas en las profundidades y urgió a las administraciones públicas a frenar la fabricación de ese material y poner en marcha sistemas de reciclajes efectivos para preservar la biodiversidad. La organización no gubernamental reveló que la magnitud de este problema pasa desapercibida por las dificultades tecnológicas que impiden llegar a lo más profundo del mar. Los residuos plásticos provocan daños graves y esas micropartículas que se desprenden entran en la cadena alimentaria. También pidieron a los ciudadanos reciclar para que no lleguen a las playas. Bueno, la contaminación plástica llega a los lugares más alejados del planeta. Decenas de especies están en riesgo. Vamos a ver lo siguiente. Las playas de la isla Henderson, en el Pacífico Sur, las más remotas del mundo, ya fueron contaminadas con la mayor densidad de desechos plásticos, provenientes de cualquier parte del planeta. Según un estudio publicado por Proceedings of the National Academy of Science, la isla está llena de más de 30,000 millones de pedazos de plástico. Esa isla es visitada cada 5 años con fines de investigación, pero por su ubicación del centro de la corriente del giro del Pacífico Sur, la convierte en un punto focal para recibir todos los desechos que son transportados desde Sudamérica o depositados por barcos de pesca. Durante la expedición científica, se demostró que no hay forma de escapar a este tipo de contaminación, ya que hasta en las partes más distantes del océano llega esa basura. Se calcula que se han depositado más de 17 toneladas de desechos plásticos en la isla. La mayoría fueron producidas a nivel mundial. No se reciclan y al flotar consiguen un impacto de largo plazo en el mar. Estos desechos son un riesgo de enredo e ingestión para muchos animales marinos y llegan a crear una barrera entre las playas y los animales que reduce la diversidad de invertebrados en costas. La investigación señala que más de 200 especies corren el riesgo de comer plásticos y el 55% de las aves marinas también están en peligro. Use la menor cantidad posible de pañales desechables, generan toneladas de residuos no degradables. La gran oportunidad de platicar con el doctor Gerardo Ceballos González, reconocido investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, nuevo miembro de la National Academy of Science de Estados Unidos. En esta primera parte de la charla, el doctor Ceballos nos cuenta cómo surge uno de sus principales objetivos, que es salvar al mayor número de especies en peligro de extinción, y de la importancia de la divulgación de la ciencia y la tecnología. Es un gusto que nos brinde este tiempo y sobre todo pues vamos a tratar de darle difusión a todo el trabajo que usted ha realizado, pero vamos a empezar platicando de algo que es crucial y que bueno, usted ha definido como algo que hizo que descubriera su vocación. A los 11 años se encuentra con un texto, lo lee y todo esto cambia su vida. Mira, en realidad yo me dicen mis papás, eran que conocía mis tíos, que desde que era muy pequeño yo decía que quería estudiar animales. Yo desde que me acuerdo, 4 años, decía que quería estudiar animales. No tenía la menor idea que estudiar animales era ser biólogo, ecólogo, pero sabía que sí. Tuve la fortuna de crecer en Toluca, en una zona cerca de la ciudad, donde había una laguna y había todavía mucha fauna. Y eso pues me puso en contacto con la naturaleza desde muy joven. A los 11 años, como bien dices, encontré un texto que se llamaba El último chorlito, que era una novela que hablaba de los últimos 2 chorlitos esquimales que migraban del Ártico hasta la Patagonia en la migración más extensa de cualquier animal que se ha registrado en la Tierra. Y fue un libro, era una novela, pero una novela que iba hablando de estos animales y al final quedaba solamente uno. Y terminaba la novela con una frase que me impactó muchísimo. Decía, pero sobrevivientes de una especie agonizante vuelan solos. Y yo en ese momento me imaginé cómo sería llegar a la Ciudad de México o a Toluca o a una ciudad donde no hubiera nadie más, donde estuviéramos solos. Y en ese momento me di cuenta que hacer lo de la cuestión de estudiar especies en peligro de extinción, era algo que yo quería hacer. Desde ese entonces yo dije, bueno, estudiar animales es lo que quiero, estos de biólogos, pero además yo quiero estudiar animales que estén en peligro de extinción para que no pase lo que le pasó a los chorlitos. Es un texto que, como yo digo, modeló mi infancia, ¿sí? Y modeló mi vida profesional, ¿no? Claro.
y se volvió una de sus misiones. Esa es la misión de mi trabajo académico, profesional, pero te puedo decir que la misión de mi vida es tratar de salvar de la extinción al mayor número de especies que yo pueda. Y esto evidentemente es una misión muy compleja, pero por otro lado, al tener yo ese objetivo, me ha permitido enfatizar las acciones de ciencia. A mí me gusta mucho hacer ciencia básica, ciencia por el conocimiento mismo, pero eso es aplicarlas a la conservación, ¿no? Y aparte importantísimo, compaginar la investigación con la difusión, porque nada sería si no tuviera la difusión, ¿no? A mí me parece que desde hace algunos años un tema fundamental para los científicos, y es un tema que no se hace en México, o se hace poco, es que un científico hace 3 o 4 décadas tenía básicamente una responsabilidad que era pública, o sea, hacer la mejor investigación y publicarla en las mejores revistas científicas. Pero a partir de los años de la década de los 90, cuando empezamos a ver estos grandes problemas ambientales globales, me parece que ha sido que un buen científico no puede calificarse de que está haciendo su labor correcta si no hace un esfuerzo grande de vincular esta ciencia, primero a resolver los problemas ambientales del país o del planeta, y segundo en difundirlos a los tomadores de decisiones, a la iniciativa privada y a la sociedad civil en general, ¿no? Es decir, es muy importante que el conocimiento que generamos no se quede en revistas y libros científicos, sino que trascienda de este ámbito a ámbitos de la sociedad en general, que son los que pueden incidir de una manera efectiva en que podamos evitar, en este caso, la extinción de especies, o que podamos tratar de parar y revertir los enormes problemas ambientales que estamos causando los humanos, sí. ¿No? No funcionaría de nada, ¿no? Tener esta información y reservártela, ¿no? Sería como un poco egoísta, ¿no? Fíjate, en una de las entrevistas que me hicieron, que qué tendríamos que hacer para en el siguiente sexenio en cuestión de ciencia, yo mencioné 3 cosas. La primera es que el gobierno tendría que cumplir con las recomendaciones mundiales de que se destine el 1% del Producto Interno Bruto para ciencia y tecnología. Segundo, se debían fortalecer los centros de investigación regionales, obviamente la UNAM, pero también los regionales. Y finalmente, que es una gran responsabilidad, que los científicos debíamos tener estándares más altos. Debíamos publicar más artículos, debíamos publicar más libros, debíamos dar más entrevistas, debíamos dar más clases. Es decir, yo siento que en general, como comunidad científica, exigimos mucho, pero no damos todo lo que podríamos dar como comunidad. Y en ese sentido, una de las cuestiones importantes es vincular, como yo mencionaba, la ciencia con los problemas ambientales del país. Claro, y está muy vinculado con el laboratorio que usted pues encabeza, ¿no? Es uno de los lugares que más publicaciones científicas tiene, en revistas muy importantes, y esto pues no se logra de la noche a la mañana, ¿no? Es un gran esfuerzo. Fíjate que una de las cosas que yo hice hace muchos años es sentarme. Yo cuando empecé a trabajar y a estudiar biología, a mí me dijo que había que empezar a publicar pequeñito, cosas muy pequeñitas, y bueno, con eso crecí. Pero cuando salí al extranjero y vi que en realidad era al revés, te enseñaban a publicar en las mejores revistas que podías, ¿no? Regresando a México, hicimos un esfuerzo grande después de la primera década de estar trabajando aquí, en donde dijimos, bueno, ¿qué se tiene que hacer para que publiquemos en las mejores revistas científicas? Y estudiamos el tema, cuáles eran los ingredientes de éxito, y vimos si lo que hacíamos nosotros podía tener esos ingredientes para ser publicados en esas revistas. Y lo más interesante fue que la primera publicación que tuve en la revista Science, hablé con mi coautor, que es el doctor Paul Ehrlich, en la Universidad de Stanford, le dije, vamos a publicar esto. Me dijo, sí, Gerardo, pero ten en cuenta que es muy, muy difícil. Rechazan más del 90 y tantos % de los artículos, pero hagámoslo. Y fue nuestra sorpresa que el primer artículo que mandé a una revista de esas fue publicado. Desde entonces hemos hecho un gran esfuerzo de que las publicaciones que sacan mis alumnos, que saque el laboratorio, vayan al mejor nivel posible, ¿sí? Claro. A la mejor revista que podamos. Y en este sentido te puedo decir que yo sí creo que es el laboratorio en cuestiones de ambientales, de ecología, que tiene la mayor número de publicaciones en las mejores revistas científicas del planeta. ¿Y esto por qué es relevante? Es relevante por muchas razones. La primera es que demuestra que se puede hacer ciencia de mucha calidad en México. Segunda, demuestra que los mexicanos podemos hacer ciencia que tiene impacto a nivel mundial. Y tercero, esta ciencia, en el caso de lo que hemos publicado, son cuestiones de conservación, que hasta hace poco, algunos años, se
pensaba que no podían tener un impacto científico amplio. Y esto ha demostrado que es diferente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, a mí me parece que también es muy importante si ponemos estándares altos para nuestros estudiantes, para nuestros laboratorios, para nuestras instituciones, esos estándares altos, entonces podemos nosotros exigir a otros sectores de la sociedad que tengan los mismos estándares. A mí me parece muchas veces que es incongruente que exijamos al gobierno estándares que no tiene, pero que tampoco tenemos nosotros, ¿no? ¿Y usted sabe cuáles son los beneficios de la bicicleta? Bueno, pues se lo digo al volver de la pausa.